Claudia Sheinbaum no enfrentó solamente una protesta. Enfrentó una operación política construida para golpear la imagen de México justo cuando el país se preparaba para recibir los ojos del mundo. Ese fue el punto más delicado. La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México no era un evento cualquiera. Era una vitrina internacional. Era una prueba de orden, de logística, de seguridad y de autoridad presidencial. Y en ese momento, mientras el gobierno preparaba decretos para reducir la presión sobre la capital, aparecieron bloqueos, llamados a endurecer las manifestaciones y hasta reportes de artefactos explosivos encontrados en un vehículo. Ahí Sheinbaum tomó una decisión clave. No trató el episodio como un problema aislado de movilidad. Tampoco lo presentó como un simple conflicto gremial. Lo colocó en el terreno de la provocación política. Según su lectura, había actores interesados en fabricar una imagen de caos. Querían mostrar que México estaba desbordado, que el gobierno no controlaba la calle y que un evento internacional podía convertirse en una crisis nacional. Por eso la presidenta insistió en una idea: no había un gran descontento social, sino grupos específicos intentando tensionar el escenario. La frase más fuerte fue: una advertencia, los extremos se juntan. Con esa frase, Sheinbaum conectó dos frentes. Por un lado, grupos radicalizados que podían empujar la protesta hacia la violencia. Por otro, voces de ultraderecha que desde espacios mediáticos y empresariales hablaban de bloquear accesos y abandonar las manifestaciones pacíficas. No presentó una acusación judicial, presentó una lectura estratégica, y esa lectura bastó para cambiar el centro del debate. El mensaje era claro: si el gobierno reprimía, sus adversarios podían acusarlo de autoritario. Si el gobierno se quedaba inmóvil, podían vender la idea de desorden. Sheinbaum eligió otra ruta con tensión: diálogo, seguridad y control del relato. Al mismo tiempo, el decreto para el día de la inauguración buscaba bajar la presión sobre la ciudad. Teletrabajo para oficinas federales, exhorto al sector privado y suspensión de clases. No era solo una medida administrativa. Era una maniobra para quitar combustible al conflicto. La presidenta quería demostrar que el Estado podía organizar, prevenir y resistir la provocación sin caer en la violencia. Y por eso su frase final pesó más que una promesa: el mundial se va a disfrutar. Pero detrás de esa calma había una batalla mucho más dura. Claudia Sheinbaum estaba diciendo que México no sería usado como escenario de caos. Para entender por qué Claudia Sheinbaum elevó el tono, hay que mirar el tablero completo. La Ciudad de México no estaba viviendo un día normal. Estaba en la antesala de un evento mundial, con turistas llegando, creadores de contenido transmitiendo desde las calles, medios internacionales observando cada detalle y grupos inconformes intentando ocupar el centro político y simbólico del país. El Zócalo no era solo una plaza. Era el escenario donde se cruzaban seguridad, diplomacia, movilidad, protesta social y disputa narrativa. Cualquier error podía multiplicarse en minutos. Una valla mal colocada, un bloqueo prolongado, una imagen de tensión con policías, una confrontación frente a visitantes extranjeros. Todo podía ser convertido en prueba de que México estaba entrando al mundial en medio de una crisis. Sheinbaum pareció entenderlo desde el principio. Por eso el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación no debe leerse solo como una medida logística. Era una decisión política calculada. Al establecer trabajo a distancia para la Administración Pública Federal, exhortar al sector privado a adoptar esquemas no presenciales en actividades administrativas y suspender clases en todos los niveles educativos de la Ciudad de México durante el día de la inauguración. El gobierno buscaba reducir presión en las calles antes de que esa presión se convirtiera en vulnerabilidad. La clave estaba en separar lo esencial de lo administrativo. La presidenta aclaró que no se trataba de parar la producción, ni los servicios, ni los comercios, ni los restaurantes, ni las actividades necesarias para que la ciudad siguiera funcionando. El objetivo era distinto: vaciar de tránsito innecesario las zonas más sensibles, disminuir la congestión,
evitar saturaciones y quitarle espacio al conflicto. En política, prevenir también es gobernar, pero la medida tenía otro efecto. Al anticiparse, Sheinbaum podía decirle a la población y al mundo que el gobierno tenía control, que no estaba improvisando, que no actuaba después del caos, sino antes de que el caos pudiera construirse. Esa diferencia era fundamental. Un gobierno que reacciona tarde parece débil. Un gobierno que se adelanta marca la agenda. El segundo elemento del contexto era el conflicto con los maestros. Sheinbaum no negó que existieran demandas. Al contrario, enumeró reuniones, acuerdos, mesas de diálogo, atención a Oaxaca, Chiapas, plazas, basificación, movilidad laboral, incrementos salariales y propuestas sobre pensiones. Pero al hacer esa lista, construyó una línea divisoria. Una cosa eran las demandas legítimas, y otra cosa era convertir esas demandas en una escena de violencia durante un evento internacional. Ahí empezó la disputa de fondo. La presidenta intentó aislar políticamente a los sectores más duros. Su argumento era que el gobierno había dialogado, había recibido dirigentes, había firmado acuerdos y había presentado alternativas. Entonces, si aún así aparecían bloqueos violentos o actos de presión extrema, la pregunta cambiaba. Ya no era solamente qué piden los manifestantes. La pregunta pasaba a ser ¿quién se beneficia si México parece ingobernable? Esa pregunta abría un frente mucho más amplio. Porque en la narrativa de Sheinbaum, el conflicto interno se conectaba con actores externos, con grupos de ultraderecha, con empresarios enfrentados al gobierno y con sectores que, según ella, querían romper la relación entre México y Estados Unidos o debilitar la autoridad presidencial en un momento de máxima exposición. No era casual que mencionara también las tensiones con Estados Unidos. Habló de llamadas, de Marco Rubio, de la posibilidad de comunicación con Donald Trump, de solicitudes de extradición, de soberanía, de no permitir injerencia y de mantener una relación bilateral sin sometimiento. Ese bloque de temas parecía separado del mundial, pero políticamente no lo estaba. Todo formaba parte de la misma arquitectura. Sheinbaum buscaba proyectar dos mensajes al mismo tiempo. Hacia adentro, que el gobierno no iba a reprimir, pero tampoco iba a perder el control. Hacia afuera, que México podía sostener relaciones internacionales complejas, recibir un evento global y defender su soberanía sin caer en provocaciones. Ese equilibrio era difícil. Si cedía demasiado, podía parecer débil ante los grupos de presión. Si endurecía demasiado, podía alimentar la imagen de represión que sus adversarios necesitaban. Por eso su estrategia se movió en una zona intermedia: diálogo abierto, seguridad visible, vallas preventivas, decreto administrativo y una narrativa clara contra la provocación. En ese punto, la figura de Claudia Sheinbaum se volvió el centro de todo el tablero. No era una presidenta observando desde lejos. Era la voz que explicaba, acusaba, contenía, advertía y garantizaba. Cada frase buscaba ordenar el escenario. Cada aclaración buscaba cerrar una grieta. Cada decisión buscaba impedir que la inauguración del Mundial fuera capturada por sus adversarios. Y cuando una presidenta necesita defender al mismo tiempo la movilidad de una ciudad, la legitimidad de una protesta, la seguridad de turistas, la imagen internacional del país y la autoridad del Estado, significa que el conflicto ya dejó de ser local. Se convirtió en una prueba de poder, y esa prueba apenas estaba comenzando. El conflicto estalló cuando Claudia Sheinbaum dejó de hablar solo de logística y empezó a hablar de intención política. Ese giro fue decisivo. Mientras las autoridades explicaban el decreto para reducir la movilidad en la Ciudad de México, la presidenta colocó sobre la mesa una sospecha mucho más grave. Alguien quería usar las protestas, los bloqueos y la tensión en el centro de la capital para fabricar una imagen de caos ante el mundo. La palabra clave fue provocación. No era una palabra menor, en boca de una presidenta. Esa palabra cambia el peso de los hechos. Una protesta puede ser una demanda,
Un bloqueo puede ser una presión, pero una provocación implica cálculo, oportunidad y beneficiarios. Implica que la escena no solo ocurre, sino que alguien intenta producirla, amplificarla y convertirla en arma política. Sheinbaum apuntó primero al carácter violento de algunas manifestaciones. Preguntó qué sentido tenía pasar de la protesta pacífica a la confrontación. Después, introdujo el dato más sensible: vehículos que se dirigían a la ciudad y en los que la policía encontró artefactos explosivos. Ese detalle elevó la tensión de inmediato. Ya no se hablaba solamente de maestros inconformes o de accesos bloqueados. Se hablaba de seguridad nacional, de prevención y de riesgo durante un evento internacional. Ahí la presidenta trazó su línea roja. Manifestarse. Sí. Presionar. Sí. Exigir. Sí. Pero convertir la protesta en violencia durante la apertura del Mundial significaba entrar en otro terreno. Y Sheinbaum no quería que ese terreno fuera definido por sus adversarios. Por eso recurrió a una comparación histórica cargada de significado el 10 de junio de 1971. Recordó la represión del Estado contra estudiantes, los halcones, la violencia paramilitar y la marca oscura de un gobierno que respondió con fuerza brutal. Al traer ese recuerdo al presente, la presidenta hizo una advertencia doble. Primero, dijo que su gobierno no era aquel Estado represor. Segundo, insinuó que algunos querían empujarla precisamente hacia esa imagen. Ese fue el núcleo del choque. Si el gobierno usaba fuerza excesiva, la narrativa adversaria podía decir: son iguales a los represores del pasado. Si el gobierno permitía que la tensión creciera, la misma narrativa podía decir: no tienen control. Sheinbaum denunció esa pinza y trató de romperla antes de quedar atrapada. Entonces apareció el otro frente: Ricardo Salinas Pliego. La presidenta mostró declaraciones del empresario en las que hablaba de acciones más rudas, de hacer presencia física y bloquear accesos. Sheinbaum no dijo tener pruebas de que él estuviera detrás de los bloqueos, pero sí lo ubicó dentro de un clima político peligroso. Lo presentó como una voz de derecha, incluso de ultraderecha, que desde su televisora y sus espacios públicos empujaba una idea de confrontación. La acusación política fue clara, aunque cuidadosamente formulada. Sheinbaum no necesitaba probar una coordinación directa para construir su argumento. Le bastaba con mostrar una coincidencia de intereses: grupos radicalizados en la calle y actores de ultraderecha llamando a endurecer las acciones. De ahí su frase: los extremos se juntan. Esa frase convirtió el conflicto en una batalla simbólica. Ya no se trataba solo de un decreto, ni de teletrabajo, ni de suspensión de clases. Se trataba de quién controlaba el significado del momento. Para los adversarios, las vallas podían ser señal de miedo. Para el gobierno, eran una herramienta de prevención. Para los manifestantes duros, el bloqueo podía ser presión legítima. Para Sheinbaum, podía convertirse en una provocación fabricada. La lucha era por la interpretación. Y en política, quien interpreta primero muchas veces domina el terreno. Por eso la presidenta habló al pueblo de México y también al mundo. Quería que los turistas, los medios y los ciudadanos entendieran por qué había restricciones, por qué había vallas, por qué se llamaba a la calma y por qué el gobierno insistía en no reprimir. Ese mensaje buscaba desactivar la imagen de caos antes de que circulara como verdad. Pero también tenía un costo. Al elevar el conflicto a una operación política, Sheinbaum se obligaba a sostener el control. Si algo fallaba, si la violencia escalaba, si la ciudad quedaba paralizada, sus palabras se volverían contra ella. Por eso el momento era tan delicado. La presidenta había tomado el riesgo de nombrar la provocación. Ahora tenía que demostrar que podía neutralizarla. La estrategia de Claudia Sheinbaum se puede resumir en una frase: no entregar el escenario que sus adversarios estaban buscando. Esa fue la lógica detrás de cada movimiento. Primero, el decreto. Después, la explicación pública. Luego, la defensa del diálogo con los maestros. Más tarde, la denuncia de la provocación. Y finalmente,
la promesa de que el Mundial seguiría adelante. Nada de eso apareció como piezas sueltas. Todo formaba parte de una misma arquitectura política: reducir la presión material en la ciudad y, al mismo tiempo, controlar la presión simbólica sobre el gobierno. El decreto era la parte visible. Teletrabajo para dependencias federales, exhorto al sector privado, suspensión de clases, actividades esenciales funcionando, comercios, restaurantes, servicios y producción sin detenerse. La medida buscaba evitar una ciudad saturada justo en el día más sensible, pero también tenía una utilidad política si había menos tráfico, menos estudiantes, menos empleados administrativos y menos congestión. Había menos posibilidad de que el conflicto creciera por acumulación. Sheinbaum estaba quitando oxígeno al caos. Pero la segunda pieza era más importante: no permitir que la medida pareciera miedo. Por eso la presidenta insistió en que la inauguración estaba garantizada. No dijo que el gobierno se encerraría, no dijo que la ciudad quedaría paralizada. Dijo que se trataba de organizar mejor la movilidad, proteger a habitantes y visitantes, y asegurar que el evento se desarrollara. En términos políticos, convirtió una decisión defensiva en una señal de control. La tercera pieza fue el manejo del conflicto magisterial. Sheinbaum no negó las demandas, porque negarlas habría sido un error. En cambio, las absorbió dentro de una narrativa de atención permanente. Habló de reuniones tripartitas, de acuerdos con Chiapas, de esfuerzos adicionales para Oaxaca, de mejoras salariales, de plazas, de basificación, de movilidad laboral y de pensiones. Cada elemento tenía una función: de mostrar que el gobierno no estaba cerrado. Ese punto era clave. Si el gobierno podía probar que había diálogo, entonces los actos violentos dejaban de aparecer como el único camino posible para ser escuchado. La presidenta buscaba separar a los maestros con demandas legítimas de los grupos dispuestos a convertir la protesta en choque. Esa separación era estratégica. Le permitía mantener abierta la puerta social y cerrar la puerta a la violencia. No atacaba a todo el movimiento. Aislaba a los sectores que podían dañar la imagen del país. Luego vino la cuarta pieza: la memoria histórica. Cuando Sheinbaum mencionó el 10 de junio de 1971, no lo hizo como una clase de historia, lo hizo como una barrera política. Ese recuerdo servía para decir: sabemos cuál es la trampa. Sabemos que algunos quieren una imagen de represión. Sabemos que buscan comparar este gobierno con los gobiernos autoritarios del pasado. Y al decir no vamos a reprimir, Sheinbaum no solo enviaba un mensaje ético, enviaba un mensaje táctico. La represión habría sido el regalo perfecto para sus adversarios. Una imagen de policías golpeando manifestantes durante la víspera de un evento mundial habría recorrido redes, noticieros y medios internacionales. Habría desplazado cualquier conversación sobre organización, turismo o celebración. Habría convertido la inauguración en una acusación. Por eso la presidenta eligió contención, vallas, diálogo, vigilancia, coordinación policial, explicación pública. Esa combinación buscaba evitar dos extremos: ni represión abierta, ni abandono de la seguridad. Es una línea difícil, porque cualquier error se interpreta como exceso o debilidad. Pero Sheinbaum apostó a que el Estado podía contener sin aplastar. La quinta pieza fue identificar al adversario narrativo. Cuando mencionó a Salinas Pliego, no solo señalaba a un empresario, señalaba un ecosistema de comunicación y poder económico que, según su lectura, intenta desgastar al gobierno. La presidenta lo vinculó con llamados a acciones más rudas, bloqueos y presencia física. Sin afirmar una prueba directa, construyó una relación política entre discursos de ultraderecha y episodios de tensión en la calle. Ahí aparece el cálculo más fuerte. Sheinbaum no quiso que la conversación quedara centrada en si había demasiadas vallas o si algunos turistas no podían entrar al Zócalo. Quiso que la conversación girara hacia otra pregunta: ¿quién quiere que México parezca un país en caos justo cuando el mundo lo está mirando? Esa pregunta cambia el terreno.
El gobierno deja de ser solamente administrador de una crisis y pasa a presentarse como defensor de la estabilidad nacional. Los adversarios dejan de aparecer como críticos normales y pasan a ser vistos como actores que podrían beneficiarse del desorden. Y los grupos violentos dejan de ocupar el centro moral de la protesta, porque quedan colocados bajo sospecha de servir a una provocación más amplia. Pero la estrategia también tenía riesgos. Mientras más fuerte era el argumento de la provocación, más obligada quedaba Sheinbaum a mostrar resultados. Si la inauguración transcurría con orden, su narrativa se fortalecía. Si ocurría un incidente grave, sus adversarios podrían decir que el gobierno vio venir el problema y aún así no pudo controlarlo. Por eso el Mundial se convirtió en una prueba presidencial. No solo por la seguridad del evento, no solo por la movilidad, no solo por la presencia de turistas, sino porque ahí se mediría si la estrategia de Sheinbaum podía transformar una amenaza política en una demostración de gobernabilidad. Ese era el fondo. Claudia Sheinbaum no estaba intentando apagar una protesta. Estaba intentando impedir que una protesta fuera convertida en un arma internacional contra su gobierno. Y para lograrlo, necesitaba moverse con precisión, suficiente firmeza para garantizar el evento, suficiente calma para evitar la represión, suficiente explicación para ganar el relato y suficiente apertura para no romper el puente con los sectores sociales. En esa combinación estaba su apuesta. Y también su mayor peligro. Las consecuencias de esta estrategia podían sentirse en varios niveles al mismo tiempo. El primer nivel era inmediato: la Ciudad de México tenía que llegar al día de la inauguración sin quedar atrapada por su propia magnitud. Un evento como la apertura del Mundial no solo exige estadios, pantallas, accesos y seguridad. Exige control del ritmo urbano. Exige que la ciudad respire. Exige que el gobierno reduzca cualquier punto donde una tensión menor pueda convertirse en crisis mayor. Por eso el decreto tenía una consecuencia práctica. Al mandar a distancia una parte del trabajo administrativo federal, al pedir al sector privado que hiciera lo mismo y al suspender clases, Sheinbaum reducía millones de movimientos potenciales. Menos traslados significaban menos embotellamientos. Menos embotellamientos significaban menos frustración. Menos frustración significaba menos oportunidad para que un bloqueo se volviera una escena de colapso. Pero el segundo nivel era político. La presidenta estaba enviando una señal a sus adversarios: el gobierno no iba a esperar a que el conflicto explotara. Iba a anticiparse. Iba a mover piezas antes. Iba a cerrar espacios de vulnerabilidad sin suspender la vida económica ni declarar una emergencia. Esa diferencia importaba, porque le permitía aparecer como una mandataria con control, no como una presidenta acorralada. El tercer nivel era social. Sheinbaum necesitaba mantener abierta la relación con los maestros y con otros grupos inconformes. Si rompía el diálogo, podía empujar a más sectores hacia la confrontación. Si cedía totalmente, podía parecer que la presión callejera imponía condiciones al Estado. Por eso eligió una fórmula intermedia: reconocer demandas, enumerar avances, insistir en mesas abiertas y, al mismo tiempo, condenar cualquier intento de violencia. Esa línea buscaba separar la protesta legítima de la provocación. Y esa separación era fundamental para el futuro. Si lograba convencer a la opinión pública de que el gobierno escuchaba, pero que ciertos sectores querían usar el Mundial como escenario de presión, entonces podía aislar a los grupos más duros. Pero si la sociedad percibía que el gobierno estaba minimizando demandas reales, la narrativa presidencial podía debilitarse. Ahí estaba el riesgo. Porque toda estrategia basada en el control del relato depende de una condición: que los hechos no la contradigan. Si la inauguración salía bien, Sheinbaum podía decir que su lectura fue correcta, que había una provocación, que el gobierno no cayó en ella, que México pudo celebrar sin reprimir. Pero si ocurría una confrontación grave, si los accesos se desbordaban, si los turistas quedaban atrapados o si la violencia escalaba, sus adversarios tendrían material para atacar. El cuarto nivel era internacional. La presidenta sabía que el Mundial amplifica todo. Un problema local deja de ser local cuando hay cámaras extranjeras.
visitantes de todo el mundo y redes sociales transmitiendo cada minuto. Una valla puede parecer prevención para el gobierno, pero puede parecer militarización para un turista. Una protesta puede parecer demanda social, pero puede parecer inestabilidad para un medio internacional. Una declaración empresarial puede parecer opinión, pero puede alimentar una atmósfera de choque. Por eso Sheinbaum habló también para el exterior. No solo explicó lo que ocurría, intentó orientar cómo debía interpretarse. Dijo que no había una gran ebullición social. Dijo que los problemas se atendían. Dijo que había diálogo. Dijo que la inauguración estaba garantizada. Dijo que no habría represión. Cada frase buscaba construir un marco antes de que otros construyeran el suyo. En política internacional, el vacío narrativo no existe. Si el gobierno no explica, otros explican por él. Si el gobierno no define el conflicto, sus rivales lo definen. Si el gobierno no muestra control, cualquier incidente parece prueba de fracaso. Sheinbaum actuó como si entendiera esa regla con claridad. El quinto nivel era la relación con Estados Unidos. Aunque parecía un tema aparte, no lo era. Cuando la presidenta habló de no permitir injerencia, de defender la soberanía y de mantener abierta la relación bilateral, estaba colocando el conflicto interno dentro de una disputa más grande. México debía mostrarse estable ante el mundo, pero también firme ante Washington. Debía cooperar en seguridad, comercio y asuntos migratorios, pero sin aceptar presiones que rompieran su autoridad interna. Ese equilibrio también definía su futuro político. Sheinbaum no podía aparecer como una presidenta débil frente a los grupos internos, ni como una presidenta sometida frente a actores externos. Su margen dependía de sostener una imagen doble: diálogo hacia adentro, soberanía hacia afuera. El resultado de esta crisis podía marcar el tono de su gobierno. Si la inauguración del Mundial transcurría con orden, su administración ganaría una victoria simbólica enorme. No porque desaparecieran las protestas, sino porque habría demostrado que podía administrar tensión sin represión. Eso fortalecería su autoridad frente a opositores, empresarios críticos, grupos radicalizados y observadores internacionales. Pero si el conflicto se salía de control, el costo sería profundo. Sus adversarios podrían decir que el gobierno confundió prevención con propaganda, que habló de provocación para ocultar descontento real, que las medidas administrativas no bastaron, que el relato oficial no pudo sostenerse frente a la calle. Por eso todo conducía a una misma pregunta: ¿podía Claudia Sheinbaum convertir una amenaza de caos en una demostración de poder sereno? La respuesta no dependía solo de sus palabras. Dependía de la capacidad del Estado para coordinar, contener, dialogar y proteger al mismo tiempo. Y en esa combinación se jugaba algo más grande que un partido inaugural. Se jugaba la imagen de un gobierno frente al mundo. Al final, la crisis colocó a Claudia Sheinbaum frente a una prueba que iba mucho más allá de la inauguración del Mundial. Porque un evento internacional puede organizarse con logística, policías, decretos y pantallas gigantes. Pero una crisis política se organiza de otra manera. Se organiza con relatos, con símbolos, con imágenes, con frases que viajan más rápido que los comunicados oficiales, y Sheinbaum entendió que el verdadero campo de batalla estaba ahí. Su apuesta fue clara: no reprimir, no ceder el control y no permitir que la protesta fuera usada como una fotografía de caos. Esa combinación explicaba todo. El decreto buscaba bajar la presión en la ciudad. Las vallas buscaban evitar choques directos. El diálogo con los maestros buscaba mostrar que el gobierno no cerraba la puerta social. La denuncia contra los llamados a la violencia buscaba identificar a quienes podían beneficiarse del desorden. Y la insistencia en que el Mundial se disfrutaría buscaba enviar una señal de estabilidad al país y al mundo. Pero lo más importante fue el mensaje político de fondo. Sheinbaum no quiso aparecer como una presidenta atrapada entre manifestantes y adversarios. Quiso aparecer como la mandataria que veía la jugada completa, la que distinguía entre demanda legítima y provocación, la que entendía que una mala imagen en el Zócalo podía convertirse en argumento internacional contra México,
la que sabía que sus opositores no necesitaban tomar el poder para golpearla, les bastaba con instalar la idea de que su gobierno había perdido el control. Por eso su frase sobre los extremos no fue un comentario casual, fue una advertencia. Advertencia a los grupos radicalizados, la violencia los aislaría. Advertencia a la ultraderecha, el gobierno no dejaría pasar los llamados a bloquear y confrontar. Advertencia a los medios, la versión oficial no sería silencio. Y advertencia al mundo, México tenía tensiones. Sí, pero no estaba en caos. La conclusión es que Sheinbaum convirtió el arranque del Mundial en un examen de gobernabilidad. Si el evento avanzaba con orden, su estrategia quedaría fortalecida. Habría demostrado que se puede contener sin reprimir, dialogar sin perder autoridad y proteger un evento global sin suspender la vida de la ciudad. Si algo fallaba, sus adversarios tendrían una imagen poderosa para atacar. Ese era el filo de la situación. Claudia Sheinbaum no solo estaba defendiendo una inauguración, estaba defendiendo la idea de que su gobierno podía resistir presión, administrar conflicto y mantener el control en el momento exacto en que el mundo estaba mirando. Y esa batalla, más que deportiva, era profundamente política.